Muy buenas noches para todos los presentes. El tema de hoy es interesantísimo, muy presente. Tiene que ver con la situación de los cabildos en Santa Cruz. Queremos interpretar qué se quiso decir en los cabildos, cómo entenderíamos los mensajes emitidos. ¿Seguirá la confrontación? ¿Cuáles serán las visiones políticas y regionales a partir del conflicto del censo 2023? Y otras interrogantes que seguramente surgirán de la presentación de 5 personas de alto nivel que conocen del tema y que vamos a tener el gusto de escucharlos. Si me permites, Coco, antes quería plantear una hipótesis que es un poco la que nos ha orientado a la búsqueda, a la pregunta que nos hemos planteado hoy día, ¿no? Y es esta idea de qué quiso decir el Cabildo, porque está muy claro que el Cabildo ha aprobado, ha dado respuesta, digamos, a 5 preguntas planteadas por el Comité Cívico, pero de todos modos ha quedado flotando en el ambiente en todo el país que ahí había una cantidad de otros mensajes no necesariamente explícitos en lo que se aprobaba en el Cabildo de manera clara y contundente. Y uno de ellos es el que ha dado la gente, o son muchos los que la gente ha dado, reuniéndose en esa magnitud, en esa dimensión, en el Cabildo, a una convocatoria que fue casi inmediata, apenas un par de días antes, y reuniéndose además de esa forma masiva, familias enteras con niños, mujeres, ancianos, etcétera, poco después de que Santa Cruz sufriera unas jornadas de violencia muy grandes, ¿no? Con agresiones de grupos armados de palos, con dinamitas, protegidos por la policía, en fin. Ahí hay también un mensaje que queríamos sobre el cual queríamos reflexionar hoy día, ¿no? Que me parece que es importante tomar en cuenta, y es importante en la reflexión hacerlo explícito, porque no es solamente tomar una fotografía extraordinaria, inmensa de la cantidad de gente reunida alrededor del monumento al Cristo Redentor en Santa Cruz, sino también tratar de ver qué es lo que la gente está queriendo decirle con su presencia al comité cívico y al gobierno. En qué medida hay un gesto de confianza en sus líderes y también un gesto de rechazo a la violencia solamente, a la agresión, a la mentira, a la manipulación, en fin. Quisiéramos una reflexión, digamos, de ese tipo para que el país entero pueda tener una percepción más clara de dónde estamos en este momento, en este conflicto y a dónde puede llevarnos. Así que con esta introducción que habíamos acordado hacer antes, yo te agradezco que me haya cedido la palabra, Coco. Empezaré dándole la palabra a la inversa de las presentaciones. ¿Qué opinión tienes de los comentarios que hemos escuchado? Mi percepción en este momento es que estamos ante un conflicto largo, que no va a tener una solución a corto plazo y que la tarea prioritaria de este momento es desactivar el paro. Con la justificación que se les ocurra, la mejor que pueda salvarles la cara o que pueda surgir de alguna medida o disposición que se coloque, porque el paro que dura tan largo puede derivar en desenlaces imprevistos que nadie quiere. El gobierno puede apelar a movilizar una provocación en gran escala y eso traería más violencia de la que puede soportarse en este momento. Por lo tanto, el levantamiento del paro y la búsqueda de evitar violencia en la zona de Santa Cruz es prioritario. De ahí en adelante yo creo que lo que hay que hacer es considerar 2 cosas. Por una parte, las fechas. Normalmente en la sociedad boliviana, las últimas semanas de fin de año son de pacificación por varias razones. Cuando teníamos un movimiento obrero más grande, era por la consolidación del trabajo de tal manera que se pudiera calcular el aguinaldo. O sea, nunca había paros ni huelgas generales ni cosas por el estilo después de mediados de noviembre.
porque el último sueldo era el que determinaba el conflicto, el aguinaldo. Y después la Gimnasia Nacional nos llevaba a que el comienzo del año era lento y finalmente las cosas iban creciendo después del carnaval hasta llegar muy tensas al 1 de mayo. Esa dinámica no creo que se repita en esta ocasión porque no son obreros los que están haciendo las movilizaciones, no depende su ingreso de remuneraciones y aguinaldos de último momento. Lo que es más grave es que la economía está sobre condiciones sumamente frágiles. La acelerada pérdida de reservas de los últimos meses hace prever que en algún momento se tienen que tomar correctivos económicos que puede que generen necesidad del gobierno de tomar medidas que en otras circunstancias no lo habría hecho. Por lo tanto, el que lleva la peor parte en este momento, una vez que se pacifique la situación, se suspende el paro y la gente se prepare para su fin de año, es cómo va a administrar el gobierno el cambio de modelo de su gestión sin excedentes, sin reservas internacionales y con un entorno internacional muy complicado por la inflación global y por la recesión que se viene, que va a tirar las tasas de crecimiento y el desempeño de nuestras exportaciones al suelo. Gracias. Gonzalo Rojas, ¿qué comentarías respecto de las presentaciones que han hecho los presentes? Sí, con todo gusto. A ver, un punto central me parece algo que ha aludido Walter Guevara, que tiene que ver con los liderazgos. Yo creo que estamos viviendo en todo el país una crisis del liderazgo, que es continuación de la crisis del sistema de partidos, que ocurrió entre el 2003 y desde el 2000, digamos, hasta el 2005, y por eso irrumpe el populismo que rápidamente se vuelve autoritario. No el primer año, no el segundo, pero muy pronto después. Y eso nos tiene, como por ejemplo ahora, creemos tiene una bancada, entiendo, de 15 miembros. Y hay 3 facciones, ¿no? Los que están con Camacho, los que están con ese otro diputado que es fuertemente crítico y los ucesistas de Johnny Fernández. Aunque Comunidad Ciudadana no ha mostrado unas fisuras públicas tan grandes, sabemos la debilidad de eso, que es una representación electoral antes que una fuerza política, un partido. No hemos organizado partido. Después del 2005 lo que han habido es candidaturas, y por eso cuesta tanto la articulación de líderes, aunque a momentos hay. Esto de la ley, por ejemplo, como salida, ha salido entre Carlos Hugo y el Tuto, diciendo eso de ley mata decreto, en fin, y finalmente ha habido una recepción del grupo de Carlos Mesa para que la cosa medio marcha. Ahora ya hay sobreabundancia de esas leyes, pero lo que está mostrando eso es la imposibilidad, la enorme dificultad de comunicación desde la oposición, que se siente un bloque opositor al masismo. A favor tenemos que el masismo también está peleado por cuál caudillo apoyar, si el que tiene la chequera o el otro, el jefe perpetuo, digamos, ¿no? En esa situación estamos, y obviamente por eso este momento álgido que vivimos es continuación de lo abierto del 2016. Esa cosa de estornudarse sobre un referéndum no es poca cosa, pues. Es ya ahí empieza la ruptura abierta. Antes habían habido trampillas, triquiñuelas, cosas incluso humanamente muy graves, como lo del Hotel de las Américas, en fin. Pero políticamente eso es pecado mortal, pues. Ofrezco a mis electores que decidan si voy a seguir o no. Me dicen no y le meto nomás. O sea, eso no se ha visto nunca antes, pues. No hay antecedentes. Entonces, ese momento ya es ilegítimo. Yo desde entonces he dejado de llamarlo presidente a Morales Ayma, porque se está estornudando en el pacto básico de la democracia, ¿no es cierto? Que también los dirigentes, los gobernantes obedecen a las normas acordadas. Por eso mismo creo que es importante, lo urgente ahí sí
hagámosle caso al Hortz, hay que apoyar lo más posible que acabe el paro. Eso está dañando ya a todo el mundo y efectivamente puede dar lugar a una reacción más violenta del gobierno, que incluso podría movilizar Fuerzas Armadas. Fíjense que ha habido cambio de alto mando militar en este periodo, ¿no? Por algo es. Recuerden que lo que argumentan como golpe de Estado el 19 finalmente es la solicitud de renuncia del alto mando militar, aunque ya era una decisión lo de la renuncia. Lo sabemos todos, pero están usando ese argumento porque obviamente si no hay apoyo militar no hay régimen autoritario que pueda mantenerse, por muy 55% que hubiera obtenido hace 2 años. Con eso me quedo, gracias. Muchas gracias. Roger Tuero, por favor, ¿qué comentarías? Bueno, si la pregunta fuera qué opino cómo va la conversación, me parece que nosotros estamos como hablando de, como si tuviéramos un sistema político normal, con juego partidos normales, y que, bueno, no pasa nada. Pero creo que no es esa la situación. O sea, pienso que nosotros estamos en una situación especial, ¿no? Cuando nosotros ligamos estas preguntas del Cabildo con el futuro, estamos hablando de prepararnos para defender el sistema democrático. Es diferente, ¿no es cierto? O sea, desactivar de repente no sea, el problema no va a ser indefinido al paro, en algún momento se va a tener que solucionar de alguna manera. Pero ¿no estamos acaso preparándonos para defender la democracia en el 2025? Para que la sociedad esté atenta, observe, fiscalice, no solamente el tema de pacto fiscal, el tema de elecciones limpias, etcétera, etcétera. Se supone, digamos, que en mi entender, digamos, lo que sucede en Santa Cruz es un adelanto de lo que la sociedad civil tenemos que hacer el 2025. A no ser que pensemos que no, que todo está bien, que no hay intereses políticos detrás de las actitudes del gobierno del presidente Arce. O sea, si pensamos eso, pues perfecto. El paro hay que detenerlo inmediatamente, nos va a perjudicar, en fin. Pero no digo que no pase eso, pero sí digo que nos estamos olvidando, ¿no?, de las razones del fondo del paro, ¿no? O sea, simplemente se está adelantando, si se quiere, las batallas que hay que realizar de aquí para adelante, en mi opinión. Pero si no partimos de ese concepto, por supuesto que estaría bien lo que estamos diciendo, pues, ¿no? Habría que seguir por ahí. Solamente eso, Jorge. Gracias. Carlos Lacerna hace unos comentarios interesantes. ¿Por qué no los expones, Carlos, por favor? Os digo, 2000. Ya cumplió como 21 años, está cumpliendo la mayoría de edad, deberíamos esperar que se vaya de casa. Aparentemente, el blanco se apuntaba con el paro, el blanco para tirar el dardo, no había sido el blanco verdadero, el blanco había estado detrás y era más importante, pero realmente la gente no lo sabía. Entonces, cuando ha disparado el dardo y ha dado en el blanco, pero no había sido el blanco, ha quedado bastante confusa. Y yo creo que esa confusión tiene aparentemente más riesgos también para el futuro. ¿Cómo es? Si uno ve las redes sociales ahorita, se ha exacerbado nuevamente el regionalismo a grados impredecibles. Yo no puedo creer de leer ahorita comentarios, especialmente de jóvenes en Santa Cruz, que están hablando otra vez del Camba contra el Colla, ignorando su propio origen, ignorando que su abuelo era Colla o que su abuela era paceña o tarijeña o qué sé yo. Toda la idea de que Santa Cruz es la unión del país y la demostración de que hay más chuquisaqueños que en la propia Chuquisaca o tarijeños que en la propia Tarija, como suele sostener Carlos Hugo, se está cayendo por el suelo porque hay que patear al Colla que pase por la calle. Y esa creo que sería un problema bastante grande a futuro, al margen de las soluciones políticas que se vayan a dar. Gracias. No sé si alguien
Más tiene la palabra. Sobre este tema que acaba de decir Carlos. ¿Puedo? Puede. ¿Ya? Perfecto. O sea, el tema, por ejemplo, de lo que dice es parcialmente verdadero. Hay grupos radicales de derecha o de ultraderecha, si se quiere, que tienen ese discurso. Pero los cruceños estamos acostumbrados a convivir toda la vida. Si ustedes van a Santa Cruz, nadie se fija de dónde es usted. La gente está en otra cosa. El pulpero de la esquina puede ser de Oruro, de Cochabamba, de La Paz, no importa, ¿no? En la universidad, si ves, es una diversidad de gente de todo el país. O sea que esa idea de que la mayoría de Santa Cruz está en eso, pues totalmente falsa. Más se fijan, digamos, si yo voy por Cochabamba, más se fijan y me distinguen como Camba, pero en Santa Cruz no. El chofer que puede estar manejando puede ser de cualquier lado del país. No hay eso en realidad en la vida cotidiana, sucede lo diferente. Nadie se fija en esas cosas. Solamente eso, porque precisar que se trata de grupos radicales de ultraderecha en Santa Cruz que tienen ese discurso y lo sacan cada vez para activarse. Pero no la mayoría de la ciudadanía. O sea, nada que ver. Muy bien, gracias. Carlos Ágreda ha pedido la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera empezar señalando algo que me parece que en lo cual Roger Tuero tiene absoluta razón. Esta no es una situación normal y no debiera tratarse como tal. Efectivamente, este es un conflicto que ha develado un conjunto de dinámicas que están ocurriendo en el país, territoriales y sociales, por supuesto políticas también, que nos están planteando una serie de desafíos y la necesidad de abordar estos temas de una manera distinta a como tradicionalmente lo hemos estado haciendo. Efectivamente, esto no es normal y hay que hacer un esfuerzo intelectual para tratar de encontrar nuevos instrumentos de análisis y nuevas propuestas de solución. Pero lo que a mí sí me llama la atención, particularmente de la exposición, tanto de Roger como la de Carlos Hugo, tiene que ver con dos cosas. Se obvia un tema que es fundamental, ¿no? Y es que los radicalismos han cooptado la dirección de este conflicto, ¿no? Tanto el radicalismo en el gobierno, que es seguramente el que ha impulsado, ¿no?, estos hechos de violencia, aunque también hay que mirarlos en la dinámica confrontacional, que en Occidente la vivimos todo el tiempo, ¿no? Es decir, la policía sale y hace esto, y los bloqueos y los cercos y demás, en La Paz son cosas bastante habituales. Pero bueno, más allá de eso, sin duda que hay una tendencia radical en el gobierno que está alentando esta confrontación y que está impidiendo que se lleguen a acuerdos para tratar de derrotar al movimiento y la dirección cruceña. Pero también, Roger, creo que no sería honesto pretender que la dirigencia cruceña, ¿no?, es una dirigencia que está peleando por la democracia. La dirigencia cruceña hoy por hoy ha tomado, está siendo liderada por Camacho y sus muchachos, ¿no?, y está presionando con objetivos que habrá que ver dónde nos quieren llevar, si es solo un afán de reflotarse políticamente o hay algo más, porque este no es un discurso nuevo tampoco, y responde a grupos de poder que han existido siempre. Las ROCs no fueron ningún invento, y ahí sí, ¿no? Y lo que menciona Carlitos Lacerna es absolutamente verdad. Entonces, no son la mayoría de los cruceños, por supuesto que no son la mayoría de los cruceños. El problema es que son parte de los grupos aliados a quienes toman decisiones. La Unión Juvenil Cruceñista nunca fue pues mayoritaria en Santa Cruz, pero fue el brazo, ¿no?, represivo, si se quiere, de los grupos más conservadores y retrógrados de Santa Cruz, y se impusieron, ¿no?, porque la sociedad cruceña no es precisamente una sociedad profundamente democrática de toda la vida. Entonces, es imprescindible, ¿no?, incorporar estos elementos. Y finalmente yo termino adhiriéndome completamente al análisis que hace Horst, ¿no? Es decir, aquí se están jugando muchas cosas y es muy fácil hablar de federalismo, de separatismo, de autoritarismo, de totalitarismo y demás cosas, y la necesidad del cambio de las formas del Estado, de las relaciones políticas entre las regiones con el Estado y demás.
Pero ese es un proceso y es un proceso que merece un tratamiento que no puede darse a través de la democracia de multitudes como hoy día está ocurriendo, y ciertamente creo que es imprescindible que debamos tratar de encontrar mecanismos para contribuir a la pacificación del país a fin de lograr espacios de diálogo que puedan efectivamente incorporar la compleja situación que están viviendo los diferentes departamentos hoy día en el país. Gracias. Muy bien. Gonzalo Rodríguez, por favor, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a toda la audiencia. Creo que hay muchas preocupaciones, muchas inquietudes que hay que resolver, muchas urgencias también que llevan inclusive a plantear la necesidad de una salida rápida al estado del conflicto. Pero creo que en definitiva valdría la pena que también le prestemos atención a un tema muy de fondo, ¿no? Pareciera que este conflicto es apenas el preludio de una pelea de fondo. La pelea de fondo sería por el federalismo. Claro que se han encargado de decir que no está claro, no hemos planteado expresamente, etcétera, pero había un cartel, está ahí en la fotografía de la tarima principal, estaba ahí, federalismo, ¿no? Y no hay otra forma de relación distinta a la que conocemos ahora, que no sea el federalismo o inclusive algo más profundo que el federalismo, o sea que mínimamente es federalismo, no es otra cosa. Eso en sí no es malo, ¿no? Hay países vecinos que son federales, el caso de Argentina, Brasil, México, bueno, ya se han dado varios de esos ejemplos. El problema está en que se distraiga el foco de atención de los problemas que tiene el país. Hemos apoyado el movimiento de Santa Cruz en tanto entendíamos que era parte de una lucha por la democracia boliviana. Y resulta que se nos está diciendo ahora el camino para la democracia es el federalismo. O tal vez más benignamente, ¿no? O más, digamos, suavemente, no. Lo que pasa es que ante la autocracia que viene del centralismo, la forma de neutralizarla es el federalismo. Me hace recuerdo a la misma consigna cuando empezó este proceso autocrático, el 2006-2007. La solución es la autonomía en todo el país. Hemos logrado las autonomías y resulta que en todo ese proceso de consolidación de las autonomías, el rumbo autocrático del gobierno no se ha frenado en lo más mínimo. Ha avanzado al estado en el que nos encontramos. En consecuencia, no se puede afirmar de que, o cifrar esperanzas de que a través del federalismo encontramos el camino para abrir brecha o consolidar la democracia. Eso es absolutamente relativo. Es más, en países federales de larga data como Brasil o Argentina, por el hecho de que sean federales no han impedido que haya dictaduras militares. O en el caso del Brasil, que ahora estén golpeando cuarteles, las puertas de los cuarteles para que establezcan un gobierno militar. O sea, no es ninguna garantía. Eso de por sí no resuelve el problema de la democracia. Y creo que valdría la pena que mantengamos la atención en la lucha por la democracia, sin la cual inclusive el debate benigno, fructífero sobre formas de administración del Estado, como es el federalismo, resultan perturbadas y tienen otro tipo de sesgos que no contribuyen a la unidad nacional ni contribuyen a una adecuada decisión que puede ser aceptable también de que convirtamos el país en un Estado federal. Entonces, desde el punto de vista, creo que está, digamos, generando una especie de polo de atención que puede desviarnos de la lucha principal, como es la democracia, y en momentos en los que necesitamos recuperar institucionalidad democrática, entre ellas, para empezar, la justicia. Y el 2023 la lucha es por la justicia. Y ahí vamos a estar discutiendo el tema de federalismo, no federalismo. Yo creo que es una forma de, digamos, errónea de llevar el punto de atención hacia otro lado. Muy bien, gracias. Mauricio Blanco, la última palabra para que después se expongan sus puntos de vista los expositores. Mauricio, tienes la palabra. Ok. La pregunta que hace el diálogo, Marco Escudero, es una pregunta bien importante, pero al mismo tiempo nace de la ambigüedad que ha tenido este proceso de parte de la dirigencia en Santa Cruz. Tener que preguntarnos a estas alturas cuál es el significado del cabildo, cuál es la implicación del cabildo, nos muestra claramente, como bien decía Walter Guevara,
el cabildo no toma decisión ninguna, el cabildo no propone, el cabildo no discute, no delibera, el cabildo acepta sí o no a lo que una dirigencia le propone. Y en ese sentido, la pregunta que que nos hacemos aquí todos, que es el origen de este seminario, tiene una raíz muy fuerte, y creo que Horst, y comparto todo lo que ha dicho Horst, diferente de lo que han dicho que en Santa Cruz no son tan democráticos. Yo considero que sí es un pueblo democrático, está luchando por la democracia, pero el tema fundamental en esto es que desde el inicio la dirigencia que ha llevado adelante, y estoy hablando de Camacho, y estoy hablando de Calvo, y de todos los que se subieron, en ningún momento vi la necesidad que ellos deberían tener como responsables políticos que ellos son, de canalizar esto de una forma transparente, con mensajes claros, en términos de la ciudadanía y de ese enorme capital de 1,5 millones de personas que se han juntado en el último cabildo. A mí me parece que las preguntas que salen del último cabildo, respondiendo tal vez a lo que Roberto ha querido motivar con esta reflexión colectiva, me parece muy tirada de los pelos, me parece una improvisación rotunda de parte de los dirigentes. De un momento para otro cambiamos de censo en el 2023 para federalismo, cuando se sabe muy bien, y yo he participado activamente en varios debates sobre federalismo en Santa Cruz, creo que todavía no se tiene una idea muy clara qué es el federalismo. Y el federalismo, como han tocado anteriormente, tiene muchas vertientes. El federalismo brasileño es totalmente diferente del federalismo mexicano, del americano, del argentino. Y yo creo que la dirigencia que hoy levanta la bandera del federalismo en Santa Cruz no necesariamente sabe qué es lo que quiere con el federalismo. Lo ponen como una bandera. No nos dieron en el censo 2023, entonces como no nos dieron, ahora queremos federalismo. Y esa discusión no puede ser así. Lo que a mí me preocupa mucho de toda esta discusión es eso que dice un poco Horst, ¿no? Las voces más moderadas, las voces más estratégicas están siendo calladas en estos radicalismos por parte del gobierno de gente totalmente despreparada, lo hemos visto día a día, pero también vemos en la dirigencia que está llevando adelante el movimiento en Santa Cruz. Me parece que esto es fundamental, trabajarlo, es importante considerarlo y decir eso. Y me quedo con una frase solo. El movimiento de las calles, cuando no tiene una articulación política y estratégica inteligente, se queda en las calles. Esa es la experiencia de Brasil en 2014, experiencia que la conozco muy bien. Cuidado que suceda eso. Yo estoy con mucho miedo de que suceda eso. Que la protesta de la calle se quede simplemente en la calle, por no haber una articulación política inteligente, clara, estratégica, y por tanto perder por varios años un capital humano y social que se ha visto en los cabildos, que ha sido muy importante. Gracias. Muy bien. Carlos Hugo, tienes la palabra. Sí, quiero seguir metiendo telegramas porque la virtud de este encuentro y la oportunidad demuestra que tenemos que seguir sobre él, Roberto. En primer lugar, porque tenemos que liberarnos de los prejuicios. Yo agradezco la sinceridad y la franqueza de este grupo, lo aprecio de verdad. Cultivo las veces que puedo, estoy presente, porque expresa una forma de pensar nacional y boliviana, y eso es importante. Y lo que se está diciendo aquí, si yo tengo que ponerlo en clave de racionalidad, no corresponde mínimamente a lo que está pasando, otra vez repito, en el país, y menos en Santa Cruz. Es muy fácil decir la sociedad cruceña no es democrática. No quiero rasgar vestiduras, no quiero poner en evidencia cosas que son absolutamente distintas de lo que se está diciendo. Como el tema de los collas, que diga, a ver, Jack Trigo, y que diga las familias collas si los están persiguiendo en las calles. Háganme el favor. O sea, yo nunca entendí que lo que decía el Malcu cuando votaba a todos los blancos y a los caras y que nos fuéramos, era la posición de la paz, y él hablaba desde la paz. Tenemos que ayudarnos un poquito. Creo que aquí hay varios elementos que no están claros. Otra vez, por eso decía con una ironía, los caminos del Señor son inescrutables, porque nada de lo que está ocurriendo es racional.
Desgraciadamente, nada. Tenemos un elemento de evidencia que está dado sobre la base de violencia. Soy testigo del espíritu democrático para encontrar una solución. En 2 oportunidades estuvo todo listo para resolverlo y en las 2 oportunidades hubo el actor gubernamental en negociaciones democráticas en el estilo que se la plantea normalmente entre gente civilizada, más allá de las diferencias. Entonces, creo que estamos en la necesidad de seguir profundizando, si ustedes lo consideran bajo esas condiciones, porque esto no va a acabar fácilmente, no va a acabar fácilmente. La visión que están acompañando legítimamente en el marco de sus preocupaciones y de sus lecturas propias, no está haciendo la lectura del ras de tierra de lo que está ocurriendo, no lo está. Y estamos dependiendo de que haya un loco, un imbécil, un orate, un drogadicto de parte del gobierno o del otro lado que dispare, que ponga una bala. Estamos dependiendo de eso. Esa es la realidad objetiva. Y si algún esfuerzo debiéramos hacer los demócratas de este país, más allá de nuestras diferencias, tendría que ser reconociendo que aquí hay un elemento de estupidez colectiva, de irracionalidad colectiva. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la consigna que puede ayudarnos a todos el no tener que llegar a esa confrontación irracional que se ha puesto de manifiesto nuevamente con toda su virulencia? Otra vez es Cambas, Colla, Oriente, Occidente, Caras. Estamos absolutamente en el peor momento de nuestra crisis, ya lo sabemos. Y las respuestas no son ni la repetición de la teoría, ni la repetición de la fórmula de anteriores oportunidades. Porque si aquí hubiera habido un líder nacional de oposición, ya tendría que estar subido como Yeltsin arriba del tanque, diciendo las cosas que tendría que decir, aunque nadie lo escuche y estuviera borracho. Para cerrar, les voy a conceder la palabra a los 3 expositores para que respondan si corresponde o dejen su última opinión y mensaje. Por favor, Roger Tuero, primero. ¿Qué sería aquí lo importante, digamos? Lo que se pone en la mesa de reflexión, que es el tema de la democracia. Por lo menos lo que nosotros vivimos en Santa Cruz, la gente vive en Santa Cruz, creo que a nivel nacional, no sé, yo sé que son diferentes las situaciones, es más fácil tener una gran cantidad de gente apoyando ideas en Santa Cruz y esto es muy difícil en La Paz. Es mucho más débil la capacidad de la gente, de la sociedad civil, si ustedes quieren, o es más grande, mucho más grande el entorno adversario. Entonces, ¿qué hace? Digamos, obviamente, que las visiones sean diferentes. Santa Cruz, en realidad, yo lo que pienso que, no Santa Cruz, porque es una variedad, no es algo homogéneo, ¿no? Solamente para decir algo. Quien inició el tema del censo fue la universidad, pero una vez echado a andar, se fueron incorporando la institucionalidad cruceña, entre ellos Camacho con la gobernación, ¿no? Y Camacho con la gobernación es una piedra en el zapato, ¿no? Para el movimiento cívico o para el movimiento ciudadano en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque lo politiza todo, ¿no es cierto? Incluso el gobierno, eso es lo que ha tenido de argumentos para descalificar el movimiento cívico o ciudadano, ¿no? La presencia de Camacho. Y ahí está. Ahora, digamos, no quisiéramos que fuera pues así, por supuesto. Quisiéramos que no hubiera sido Camacho, que todo hubiera sido ciudadano. Pero la realidad es que tiene un poder importante en Santa Cruz nomás. No es todo el poder, ¿no? Pero tiene un poder y es un poder que no se deja incluso hacer a un lado. Más bien, por ejemplo, al alcalde, una movida tan sencilla como llevar gente para que le griten
hizo salirse del comité interinstitucional al alcalde de Santa Cruz. Fíjense ustedes, todo ese tipo de maniobras. Pero bueno, lo que quiero yo significar de todas maneras, que para la ciudadanía es difícil también, ¿no? Para los que no suscribimos las posiciones de Camacho, ni de su regionalismo, ni de su anticolismo, ni nada de eso, que tenemos otras ideas, es la mayoría de la sociedad cruceña, la que convive todos los días, ¿no? La que acabo de describir, la que tiene el pulpero que es de Oruro o de Cochabamba, el que tiene el micrero que es de Potosí, el otro de Tarija, el otro de La Paz, los que van e invierten en Santa Cruz, los paseños que están allá y hacen su vida, su negocio, que son amigos de nosotros, de todos nosotros, no viven las situaciones que ustedes describen. O sea, para nada, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el discurso del gobierno. Son los argumentos del gobierno precisamente para contraponer a una Bolivia de Occidente con una Bolivia del Oriente. Y es el discurso también de Camacho. Ambos se necesitan y ambos están en esa lógica, porque eso le reditúa fuerza política, ¿no? Electores. Hay gente que lo sigue, pues en todo el país. Unos siguen a Evo Morales o a Arce con ese discurso y otro a Camacho. Y la sociedad, la mayoría, nos quedamos al medio, simplemente, digamos, juntando fuerza para que en algún momento podamos buscar o obtener objetivos democráticos como los que queremos para el país, ¿no? Entonces, yo creo que para el futuro eso es lo que queda pendiente. O sea, la sociedad civil, por lo menos cruceña, y yo creo que la boliviana también, ¿no? Va a estar presente en todo el proceso de aquí al 2025. Esa ya es la diferencia. Eso es lo que hemos ganado, ¿no? Ya no importa si se hacen el 23 o el 24 el censo. Lo que importa son estos objetivos estratégicos que están muy claros. El 2025, el proceso va a contar con una sociedad civil atenta a este proceso y va a ser mucho más difícil hacer fraude o engañar a la sociedad boliviana. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Gonzalo Rojas, por favor, tu cierre. Bueno, a ver, un dato que creo que es muy importante. Ahora hemos vivido la épica de esta movilización, sin duda, en Santa Cruz. Y no ha habido un acompañamiento, no por indiferencia. Buena parte del país entiende la importancia del censo en los términos que lo estamos entendiendo, que tiene que ver con la redistribución fiscal y con la posibilidad de contrastar con el padrón electoral y la repartición de escaños que debe ser más justa con lo urbano y por la región más creciente, que en este caso Santa Cruz. La gran mayoría entiende eso, ¿no? Y ¿por qué no se han plegado? Han habido gestos. Yo he participado aquí en la zona sur de una movilización un domingo o sábado. Y no había mucha gente, había gente convencida, tampoco con necesariamente políticos, pero la ciudadanía está expectante, la más activa, la más politizada, pero hay pues un desánimo. Recuerden que la gesta del 19, que le tocó la parte dura, sobre todo a La Paz y esas cosas en carretera, con la caravana del sur, en fin, pero aquí fue durísimo. A mí me impresionaron los jóvenes y desde entonces les tengo un enorme respeto porque aguantaron la arremetida de estas fuerzas de choque. Y además incendiarios son los que han quemado los Pumas Qatari, pues no eran poca cosa. Entonces, después de eso ha habido el desastre del gobierno de la señora Áñez, lo cual por supuesto no justifica que esté detenida, apresada, en fin. Pero como gestión ha sido pues un desastre. Y encima vino la pandemia, en fin, ya saben toda esa historia. Pero lo que quiero decir que tenemos además una buena parte de la ciudadanía, jóvenes incluidos, muy desanimados. Tan es así que con el Moro Gumucio estamos auspiciando, acompañando una iniciativa de jóvenes que quieren lamer sus heridas, digamos, a través de testimonios escritos. Nos ha ayudado a armar la idea de un libro donde se recoja las vivencias de los jóvenes del 19 y el porqué de su frustración. Necesitamos recomponer eso. Entonces, por eso mismo, cierro con esto, es importantísimo
que la movilización cruceña reciente no termine con sabor a fracaso. La ley esa tiene que aprobarse con el 2014 como fecha, porque los resultados van a poderse entregar para ser usados en las dos cosas que nos interesan. Eso hay que apoyar que salga por los medios que sean, rápidamente. No puedan haber esas 5 opciones, 5 proyectos de ley que puedan servir para las dilaciones del masismo. El masismo también quiere salir de esta. Yo creo que ha habido el riesgo de que se les vaya de las manos también en la violencia. Estamos al 40% de la gestión de Arce Catacora y ya con una crisis que podía ser su final, como saben. Si hubiera habido un acompañamiento de 2 o 3 ciudades importantes, fuertes, acompañando la movilización cruceña, ya estábamos en otro escenario. Entonces, y por eso mismo, para que no haya reflujo en la que ahora es la movilización ciudadana más importante, es crucial que termine con sabor, por lo menos de tablas. Yo creo que es una victoria, objetivamente. Por eso, fue un error meter el tema del federalismo. Así sea con la manera ambigua que lo han hecho, porque mueve la discusión a otra cosa y reactiva el clivaje regionalista que hay en Bolivia, como hay el étnico-cultural, que a veces además se cruzan, como sabemos. Por eso es tan difícil de manejarlo, porque no son dos mundos separados, son 2 mundos que se cruzan y que se pueden hacer volcanes. Muchas gracias. Muy bien. Horst, por favor, tu última exposición. Sí, yo considero que el objetivo democrático es permanente en el accionar de la sociedad, del sistema político, de las relaciones en el interior del país. Pero obviamente en la vida cotidiana las cosas son más complicadas que en lo abstracto. Y Carlos Hugo insiste en que nada racional está ocurriendo y que los instrumentos racionales no sirven para analizar esta situación. Bueno, entonces hagamos pues una plataforma en la cual nos pongamos de acuerdo. Hagamos una reunión meramente teórica para crear una plataforma común entre las diferentes corrientes y las diferentes representaciones regionales del país, no los 9 departamentos, pero sí algunas representaciones cualitativas donde podamos hacer una plataforma sobre la cual discutir el futuro de la democracia, que no puede esperar hasta el 2025. No es así que con la aprobación de la ley esta que salga del Parlamento y que va a ser tramposa, como yo puedo imaginarme, ya está resuelta la cosa y que de aquí nos vamos a la casa a esperar que lleguen las convocatorias a las elecciones del 2025 a fines del 2024. Yo creo que hay tareas urgentes inmediatas, pero para poder cumplirlas de una manera que no sea únicamente una búsqueda de hegemonismo particular, político o regional, necesitamos una plataforma compartida. Necesitamos hablar el mismo idioma y superar, al menos en el intento, las diferencias que nos separan, sean étnico-culturales, sean políticas, sean de interpretación internacional, o en este caso también sean religiosas. Porque yo veo ahí hincados rezando a no sé qué santos, a los dirigentes de Santa Cruz. Son evidencias que están ahí y que no están en otras partes, pero formamos parte de la misma entidad política y no van a permitir nuestros vecinos que nos desagreguemos. Entonces, hagamos el esfuerzo el próximo año con el mayor nivel de sinceridad posible y de tolerancia recíproca, de crear una plataforma, una base común para evaluar qué se puede ir haciendo en la construcción democrática que hace falta, donde las instituciones hoy en día están permanentemente sobrepasadas por los acontecimientos, por el espontaneísmo y por el inmediatismo de las ambiciones de algunos dirigentes. Gracias.
Muchas gracias. Por favor, Walter Guevara. Gracias, Coco. A mí me parece que hay dos grandes aciertos y dos grandes errores de la dirigencia del paro. El primer acierto es convocar cabildos, incluido ese gigantesco cabildo. No son cosas que suceden espontáneamente. El segundo acierto, intentar una modalidad de resistencia pacífica, por artesanal que sea el intento. Es una cosa que no se ha hecho en Bolivia antes de esta manera. Recuerden las pititas de 2019. Los errores son claros, ¿no es cierto? El tema de la variación de objetivos, saltar al federalismo, olvidar y distraer el tema de la defensa de la democracia es un tema serio. No quiero herir susceptibilidades cruceñas, pero me parece que en cualquier tiempo y lugar el énfasis contemporáneo en la identidad como la base de la acción política tiene riesgos. Y la identidad puede ser, ¿no es cierto?, una que incluye a hijos y nietos de collas en Santa Cruz perfectamente, que adquieren un fanatismo similar o peor al del Camba que está muchas generaciones en Santa Cruz. Ahí hay un riesgo. Yo me someto a críticas de estas observaciones. Gracias. Muy bien, gracias. Mauricio Blanco, un minuto, por favor. Sí, rápidamente, ¿no? En primer lugar, decirle a Roger y a Carlos Hugo que esa visión de una Santa Cruz no democrática, que los cruceños no son democráticos, no me suscribo, me parece importante decirlo, me coloco en contra. Yo le pongo nombre y apellido a eso. Esa es una visión típicamente aymara centrista, ¿ok? Eso es una cosa de la paz. Eso no es una cuestión de todo el país, es un sentimiento de que el cruceño es dictador, de que apoya no sé qué, etcétera. Entonces, dada esa aclaración, yo quiero decirle a Roger que están desde Santa Cruz hablando, que lo que Carlos Hugo llama de irracionalidad, yo le llamo de un momento extraordinario, ¿no? Más que, sabemos que no estamos en la normalidad, yo le llamo de momento extraordinario. Y mi pregunta directa, son dos preguntas directas. Había formas de dar más duro golpes, había formas de dar golpes más duros al centralismo que a Bolivia le aqueja. Había que tener mayor libertad, mayor capacidad de creatividad para responder ante el paro. Por ejemplo, Santa Cruz tiene todas las condiciones para organizar, por primera vez en la historia de Bolivia, creo, por favor, corríjame ustedes que han estudiado posiblemente más que yo, el primer censo departamental de la historia republicana, por lo menos contemporánea de Bolivia. Santa Cruz tiene la capacidad técnica, la capacidad organizativa de crear su propio censo. Eso es darle duro al centralismo. Eso es más importante que el federalismo. Es decir, tenemos una capacidad de organizarnos, crear un censo, crear nuestro propio censo, nuestra propia información. Es eso a lo que yo me estoy refiriendo. Ir a un paro indefinido es un espacio donde uno va a morir, es como una enfermedad que tiene que acabar, es algo terminal. Es un quiebra de brazo entre uno y otro. Y yo creo que la dirigencia cruceña tenía enorme capacidad de ser más creativa y de dar golpes más duros, verdaderos, constructivos, que realmente ayudaban a la democracia. Uno de ellos, y se discutió en Santa Cruz, el año pasado había muchas personas que discutían en Santa Cruz, la posibilidad de realizar un propio censo. Quedaría realmente, cuestionaría el poder centralista que tiene, la debilidad del INE para mostrar y despertar. Son preguntas que hago, son cosas específicas. La dirigencia cruceña podía ser más creativa, más preparada, más planificada y no caer en el discurso de solamente estar en las calles y pasarte la idea, Carlos Hugo, de que esto es irracional. Yo no lo diría que es irracional, lo que diría que es un momento extraordinario que no lo podíamos desperdiciar. Ojalá que no acabe así. Muy bien, gracias. José Rafael, por favor. Muy rápido. Estoy de acuerdo con Gonzalo que esto se puede ir de las manos y puede ser una gran complicación y puede acabar terminando dando al traste con muchas cosas que estamos defendiendo ahora. Estoy de acuerdo con una charla que dio hace unos días Carlos Hugo, que dijo es la primera vez que Santa Cruz tiene un protagonismo frente al gobierno. Recuerdo que lo dijiste días atrás
en la entrevista con Maggie Talavera. Primera vez que han llegado a Santa Cruz para discutir con ellos, en el caso de cuando se hicieron las reuniones. Y con Mauricio se puede hacer un censo, lo dijo Camacho también de hacerlo, pero ¿cuál es el objetivo? Para aplicar lo mismo que hay, es decir, si el censo es para lograr una redistribución de recursos, una redistribución de representación y saber cuántos somos, un censo en un estado que no es federal, perdón, me parece un onanismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Roberto, no sé si quisieras dar tu comentario de cierre. Sí, con todo gusto, Coco. Creo que también la idea final del Cabildo, esta idea de replantear la relación con el Estado, por supuesto ha sido interpretada como un intento de plantear el federalismo frente al unitarismo, pero puede interpretarse de muchas otras maneras. Jorge mencionaba, por ejemplo, que podía ser parte del debate sobre el pacto fiscal, que incluya, por supuesto, una reforma tributaria, ¿no? Parte de la relación con el Estado es, bueno, cuánto tributo, cómo tributo, cuánto retorna a mi región. Pero también podría pensarse que lo que está en juego aquí es una crítica muy profunda y muy evidente a la última reforma constitucional que ha vivido el país, ¿no? Es muy evidente que esa constitución no está en vigencia, ¿no? Es decir, la parte que está en vigencia es un obstáculo. Y esto lo estamos viendo cuando analizamos el tema económico. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas petroleras, el agotamiento de las reservas mineras, la imposibilidad de explotar el litio, están todos marcados por la obstaculización que representa la actual constitución política del Estado y la vigencia de esa constitución política. Entonces, lo que está vigente es un obstáculo. Lo que no se puede cumplir de la Constitución debilita a las instituciones. Hay muchos temas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos ciudadanos, la independencia de poderes que simplemente no se cumple. Y nos está llevando también a discutir la reforma de la justicia y la reforma de la estructura del Estado, etc. Y finalmente hay temas que deberían cumplirse porque son temas universales y la Constitución no tiene manera de hacerlas cumplir. En general me refiero a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cualquier hijo de vecino amenaza al otro, corta calles, corta agua, lo que fuera, invaden terrenos, violan la propiedad urbana, asesinan a los... y no pasa nada, ¿no? Es decir, no existen mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos en el país. Entonces, lo que está en juego en el fondo también es ver de qué manera nos dotamos de una constitución que sea viable y que sea cumplible. Yo no creo que primero haya que cambiar el patrón de desarrollo para cambiar el modelo de Estado, porque el modelo de Estado también construye desarrollo o lo impide. Estamos viéndolo en este momento. Entonces, ese es un desafío y ahí creo que el desafío que Jorge nos plantea es el adecuado. Tenemos que seguir pensando qué país queremos, seguir pensando cómo queremos alcanzar ese país. Y todos los escenarios son viables. Discutir la reforma de justicia, sí. Discutir la reforma constitucional, sí. Replantear la relación de una región con el Estado también. Replantear la relación de toda la sociedad con el Estado también. Entonces, creo que Santa Cruz ha puesto en evidencia, ha puesto en la mesa algo que está mucho más allá de lo que la propia Santa Cruz está pudiendo manejar ahora. Entonces, coincido en que vale la pena tratar de coadyuvar a la resolución de este impasse. La dirigencia se ha cerrado las ventanas, el gobierno también se ha cerrado las ventanas y las puertas. No están dispuestos a admitir su derrota, no están dispuestos a admitir su victoria, tampoco, no están dispuestos a admitir las tablas. Quizás hay que ver de qué manera desde afuera podemos ayudarlos a salir de este impasse. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches a todos.